transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludo, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México, hoy lunes 9 de septiembre de 2019 y estamos nada menos que en la capital de nuestro país y bueno, ustedes saben que narra el profesor Francisco Mendoza, que es experto en historia de México. Y pues bueno, hoy vamos a seguir con la serie de la guerra entre México y Estados Unidos, 1946-1948. Y pues bueno, ya es el programa número 4, la serie, ¿sí? Es el programa 4 de la serie. Y pues bueno, vamos a saludar aquí en el chat está César González Garay, dice hola, buenas noches, bienvenido César. Y pues vamos a saludar al profesor. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches, espero que no haya mucho ruido en este momento, vamos a acomodar algo. Licenciada, muy buenas noches, amigos que nos escuchan en Urus Radio, muy buenas noches, amigo César González, que ya está aquí en el chat, muy buenas noches, tengan todos ustedes un fuerte abrazo. Profesor, ¿qué cree? Que seguimos rompiendo récord y pues muchas gracias a todos ustedes por recomendarnos y sí estamos llegando a más y más personas, profesor. Pues me da mucho gusto, sí me enteré de algo, licenciada, pero si nos da cifras, ¿tiene cifras en este momento o repetimos las que teníamos hace unos instantes? Yo creo que repetimos las que teníamos hace unos instantes, porque... Bueno, pues el programa de la semana lo escucharon ya... 2,700, ¿no? 2,701. 2,701 personas, amigos que nos hacen favor de escucharnos, pero aparte las descargas en esta semana, licenciada. Ay, profesor, se me fue el dato, son más de 20,000 descargas, 27,000 creo. Algo así, licenciada, estamos hablando de decenas de miles. Así es, ahorita le doy el dato de rápido, pero estamos llegando a muchas personas. Gracias a todos ustedes y de verdad que es un gusto estar aquí con el profesor y que nos cuente tantas historias tan fascinantes. El día de hoy nos va a contar algo sobre, algo que ya ustedes tenían así como que las ganas de escuchar. Profesor, díganos de qué. Bueno, sobre la batalla de la Angostura, que no pudimos iniciar bien el tema la semana pasada, es que son tantos datos, amigos, pero ustedes saben que Urus Radio se caracteriza no tanto por dar las cuestiones técnicas, sino más la parte anecdótica, la parte más humana. Es lo que nosotros estamos narrando aquí en Urus Radio, es lo que le ha gustado tanto a nuestros amigos y por eso pues va creciendo nuestro número de seguidores, licenciada. Sí, tengo el dato, me fui muy arriba, profesor, bueno, eso es lo que quisiéramos, ¿verdad? Pero fueron 21,961 descargas en la semana, muchísimas. Prácticamente 22,000. Sí, pues bueno, profesor, el tiempo apremia, se va muy rápido y bueno, nada más... unos mensajitos de así rapidísimo, profesor. Mire, Juan Carlos Pérez le manda felicitar por su gran virtud de contar tan excelente todas las historias de nuestro querido México. Saludos también a Eduardo del Valle, que nos escucha en Estados Unidos, nos descubrió el día de hoy, dice que se quedó fascinado. Pues gracias Eduardo. A Juan Álvarez dice que nos escucha en YouTube. A Gabriela Verduzco también le gusta también su forma de narrar, profesor. Y pues bueno, han llegado varias sugerencias que se las voy a dar ya fuera del aire. Profesor, díganos. Bueno, aquí está nuestro amigo Hugo Salas, buenas noches, otra noche con ustedes, cenando y escuchándolos. Muy buen provecho, sí. muy buen provecho, un abrazo para ti. Y yo rápido envío saludos a Enrique Leos, a Estela Piedra,
a nuestro amigo Agustín, un excelente músico, a nuestro amigo Paco, Chino, que todos lo conocemos como el Chino, José Luis Vázquez, a nuestro amigo Héctor Hernández allá en Cuernavaca, Morelos, y a varios amigos, Octavio allá en Colima, al doctor Serrano, allá en Cancún, a nuestra amiga Eli, un abrazo para ti, amiga Eli, allá en Monterrey. Y bueno, pues usted dice, licenciada. Profesor, adelante, porque sí nos quedamos con muy poquito tiempo la semana pasada y ya están deseosos de escucharlo. Vamos a saludar a Lucebir, dice buenas noches, aquí a... ¿Qué dice, profesor? Puntuales. Sí, con Hanna García y Jamil García, un saludo. Un saludo para todos ustedes, gracias que nos están escuchando. Y bueno, pues iniciamos. Perdón, llegué casi corriendo, licenciada, hasta hice un poquito de ruido cuando entré a la cabina. Poquito. Pero bueno, nos quedamos cuando termina la batalla de Monterrey. Amigos, necesito como retomar algunos pequeños detalles. Esos pequeños detalles son el escape que hace Santa Anna de la isla de Cuba y cómo la Armada norteamericana le permite el paso. Veracruz estaba sitiado desde junio del 46, ya estaba sitiado, entonces pues es muy sospechoso que la Armada abra sus barcos para que pueda desembarcar. Santa Anna arma el ejército aquí en la Ciudad de México, se va a San Luis Potosí y se le acusa también de traición por durar 3 meses estacionado ahí en San Luis Potosí. Pero bueno, hay que comentar cosas, insisto, aquí en Urus Radio vamos a dar todas las versiones. Por un lado dicen, Santa Anna es un traidor, ¿por qué no fue inmediatamente a pelear contra los norteamericanos allá en Monterrey o después del movimiento de Taylor hacia Saltillo? Pero por el otro lado, Taylor dice, yo no avancé hacia el sur porque el invierno era demasiado duro y todavía no terminaba. ¿Cómo iba yo a cruzar con mi ejército el desierto en pleno invierno? Bueno, y Santa Anna sí lo hizo. O sea, Santa Anna también pudo haberse detenido porque el invierno fue crudísimo. De hecho, licenciada, amigos, fue el invierno más fuerte, ¿sí? Esto me sonó como al famoso general invierno que detiene a Napoleón y al famoso invierno que detiene a Hitler cuando atacaron a Rusia. Pues es lo mismo, el invierno más crudo en 50 años, ¿sí? En el siglo XIX, se da en ese momento, crudísimo. Mas, sin embargo, Santa Anna avanza en algo que se le llamó la Marcha de la Muerte, y que también esa Marcha de la Muerte, pues nos suena la Marcha de la Muerte de los sobrevivientes de Auschwitz, por ejemplo, o sea, ese nombre, la Marcha de la Muerte, pues se ha tocado o se ha mencionado en muchas partes de la historia del mundo. Bien, amigos, Santa Anna empieza a mover a su ejército hacia el norte. Va a enfrentarse a las fuerzas de Taylor, que ya tomaron Monterrey y que están cerca de Saltillo. Saltillo está a 84 kilómetros de la ciudad de Monterrey, es jornada y media, o sea, día y medio en ese tiempo, o sea que el movimiento pues prácticamente es rápido. Amigos, Santa Anna sale de San Luis Potosí con 20,000 hombres y se le van quedando, deja unas guarniciones y se le van quedando desertores y muertos alrededor de 4,000. Llegan solamente 12,000 hombres, algunas fuentes dicen 12,000, otros 14,000 hombres son los que llegan. Pero ahí amigos, el mismo Santa Anna narra que ahí sufre una traición, ya que uno de los soldados que él llevaba, de nombre Francisco Valdés, ¿sí? Francisco Valdés, que era originario de Saltillo, deserta de las fuerzas de Santa Anna y se adelanta, ¿sí? Se adelanta y llega con las fuerzas de Taylor, se entrevista con el general Taylor y le dice cuántos hombres trae Santa Anna, cuántos cañones trae, cuánta caballería trae, en qué circunstancias vienen, le explica absolutamente todo. O sea, esto es una traición. Se vea por donde se le quiera ver, esto es una traición de un soldado mexicano que deserta de las fuerzas de Santa Anna y le pasa toda la información al enemigo.
ya hemos visto que ya hubo anteriores traiciones. No, y espérense, amigos, espérense cuando lleguemos a la segunda etapa de la guerra con Estados Unidos. Perdón que lo diga así, licenciada, perdón que lo diga así, amigos, pero a veces dan náuseas las traiciones que hubo en esa guerra y que no se mencionan en la historia de México. Muy poco se mencionan, pero aquí las vamos a mencionar y vamos a dar nombres de gente de veras tan sucia, de la manera en que nos traiciona en esa guerra. Pero bueno, se prepara todo para la batalla de la Angostura. Esta se va a dar ya en febrero. Ya terminó. Amigos, la guerra ya terminó. ¿Sí? Hay que ser realistas. Los norteamericanos de Polk ya habían tomado Nevada, ya habían tomado California, Utah, Nuevo México, Arizona, California, Texas. O sea, ya habíamos perdido todos los territorios del norte. Y todavía Taylor avanza a Monterrey y después a Saltillo. Lo que quería Polk ya lo tenía. O sea, ya la guerra la habíamos perdido. Esto hay que ser realistas, insisto. Pues bien, Santana, bueno, va a atacar a Taylor, que va a ser la única batalla de toda la guerra con los Estados Unidos donde vamos a ofender. Esto es, vamos a atacar nosotros. De ahí para allá todas las batallas fueron defensivas, ¿sí? Pero aquí en este caso es la única batalla donde nosotros vamos a atacar a los norteamericanos. Bien, para esto, en el camino, ¿sí?, hacia Saltillo, se intercepta a un correo norteamericano y descubre Santana que a Taylor le retiran a sus mejores hombres, a los que son egresados de West Point, al ejército, profesional de Estados Unidos. Lo retira Polk y los mandan a un puerto, ¿sí?, en la desembocadura del río Bravo, a un puerto para embarcarse porque su destino es Veracruz. Santana tiene que tomar la decisión. Santana sabe que van a atacar Veracruz. Entonces, ¿qué hace? Me voy y ataco a lo que queda del ejército de Taylor, que es más débil, ¿sí? O agarro y me regreso y voy y los detengo en Veracruz. Pero para esto está el vicepresidente Valentín Gómez Farías, armando un ejército, ¿sí?, para enviarlo a defender Veracruz, que les repito, desde junio del 46 está tomado el puerto de Veracruz. O sea, la amenaza ahí está latente por completo. Entonces, Valentín Gómez Farías es el que va a armar este ejército y lo va a enviar a defender la costa mexicana. Santana entonces toma la decisión de avanzar, ¿sí?, y enfrentarse a Taylor y de una vez deshacerse de Taylor y regresar después para defender la invasión contra el puerto de Veracruz. Fue un error, fue una decisión mal tomada. No podemos juzgar en este caso, había que tomar una decisión y esto va a repercutir en toda la guerra, porque hacer la marcha de ida y después de vuelta le va a costar a Santana alrededor de 15,000 hombres de los 20,000 que tenía. Entonces se pierde, se desbarata, se vuelve humo el ejército mexicano con esas marchas, con las famosas marchas de la muerte. Pero bueno, llegan hasta la Angostura, 22 de febrero de 1847. En sí la batalla es el 23. El 22 hay una pequeña escaramuza para tomar una loma. El general Ampudia está bajo las órdenes de Santana y le dice que tiene que tomar una loma que es estratégica. Y es el único zafarrancho que hay el día 22, donde mueren 30 mexicanos. Y al otro día es la mera batalla, ¿sí? Amigos, aquí empiezan las anécdotas. Fíjense, cuando ese zafarrancho del 22 de febrero, perdón por la risa, pero es que me impactó esta anécdota, yo se la tengo que comentar. Aquí se ve la astucia del mexicano. Resulta que los lanza Santana, dice, tienen que tomar esa colina. Avanzan, ¿sí? Y pues hay que ir de subida. Y de pronto repelen a las fuerzas de Ampudia, caen varios muertos y otros salen corriendo. Y un soldado mexicano, del cual no se sabe su nombre, insisto, perdón por la risa, ustedes se van a reír ahorita también, no se sabe su nombre, quedó tirado, ¿sí?,
y no se dio cuenta cuando todos los demás se echaron a correr y de pronto quedó solo y se le avientan las fuerzas norteamericanas y él solo, y este soldado de pronto se para, saca un pañuelo blanco, ¿sí? Entonces los norteamericanos se detienen, cuando vienen decenas de norteamericanos se detienen, y el señor agarra y dice: vengo de parte de mi general Santana a parlamentar con el general Taylor, ¿sí? Lo traducen y los americanos se quedan sorprendidos y lo llevan ante el general Taylor, Ajá. ¿sí? Pero este hombre lo hacía para salvar su vida. Claro. Lo llevan ante el general Taylor y agarra y le dice: mi general Santana le ofrece a usted la rendición, ¿sí? Para que salven ustedes su vida. Pues está empezando la batalla, ¿no? Entonces Taylor, así como, ¿qué le pasa a Santana? ¿Sí? Al contrario, yo le ofrezco la rendición a él, y llama a 2 oficiales norteamericanos para que acompañen al soldado mexicano hasta las líneas mexicanas para que se entrevisten con Santana y le ofrezcan la rendición, ¿sí? Porque Taylor no estaba dispuesto a rendirse. Y ahí va el soldado mexicano junto con los 2 americanos, lo ven, no le disparan los mexicanos, pues viene acompañado de un soldado, y llegan hasta el general Santana, y el soldado se les desaparece, el mexicano, y estos 2 soldaditos americanos agarran y le dicen: es que el general Taylor dice que no acepta la rendición, o sea que no se va a rendir y que se rinde usted. Y Santana así como: ¿y quién dijo que le pedí la rendición, no? Están ustedes locos, ¿saben qué? Y esto sigue, y lo saca del lado mexicano y ya se regresan los americanos. ¿Quién fue el soldado? No sé, pero el soldado se atrevió, ¿sí? Y salvó la vida, y se le plantó enfrente a Taylor y todavía le acepta la renuncia casi, ¿no? La agudeza del mexicano, claro. el ingenio del mexicano, ¿sí? Pues bien, tenemos ese zafarrancho el día 22. El día 23 es la mera batalla. Comienza a las 6 de la mañana, cuando apenas estaba saliendo el sol, y a las 8, amigos, a las 8 de la mañana, Santana lanza una carga, ¿sí? Con todos sus hombres. Claro, cada quien atacando diferentes puntos, pero es considerada la carga más grande de caballería de todo el siglo XIX. Y que conste, amigos, estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de Guerra de la Independencia, estamos hablando del Imperio de Maximiliano, la Guerra de Texas, la intervención francesa de la Guerra de los Pasteles, la segunda intervención francesa con Maximiliano, las guerras que tuvo Porfirio Díaz, internas, etcétera. Pues la más grande carga de caballería, 4,500 jinetes mexicanos, se lanzan al ataque contra la retaguardia norteamericana y los 7,000 soldados mexicanos a tomar el Lomerío, donde estaban atrincherados los americanos. Les digo, fue una carga heroica, pero ahí hay una anécdota ahora desafortunada, cuando uno de nuestros soldados, Juan Luyando se llamaba, Juan Luyando, que es un comandante de una de las fracciones, ¿sí?, de la caballería mexicana, se presenta ante Santana, y Santana les da las órdenes a los diferentes comandantes, y de pronto Juan Luyando agarra y le dice: mi general, claro que vamos a ir, y prometo traerle una bandera norteamericana, ¿sí?, y entregársela a usted para que después con esa bandera usted adorne el Palacio Nacional. Ajá. Entonces se lanzan a la batalla, pero resulta que Juan Luyando, cuando estaban ya atropellando a las tropas americanas, un soldado americano, sabiendo que eran católicos, ellos normalmente son protestantes, cuando se ve desarmado y a punto de ser traspasado por la lanza de Juan Luyando, de pronto saca de entre sus ropas, saca un rosario y un crucifijo. Se hinca, se pone en cruz, le enseña el crucifijo y el rosario, y se detiene Juan Luyando, pues viendo que este hombre se estaba rindiendo, y aparte le estaba diciendo: soy católico, ¿sí?, para que no lo matara. Juan Luyando baja la lanza, le perdona la vida, sigue avanzando, y este soldado norteamericano, ¿sí?, apenas le da la espalda al soldado mexicano, recoge su arma y le dispara por la espalda, matándolo, ¿sí? Los otros mexicanos que alcanzaron a ver este hecho
se fueron contra el americano y lo hicieron pedazos, ¿sí? Porque Juan Luyando lo pudo haber matado, pero le perdonan la vida, porque él se estaba rindiendo, y realmente fue una traición. Escenas como estas se vieron en esta batalla, en esta carga del día 23 de marzo. Los soldados mexicanos venían de avanzar cientos de kilómetros, tenía 2 días que no comían, y tenía un día, o sea, el día 22 no comieron, perdón, el día 21 no comieron, el 22 no comieron, y ese día no habían comido, ¿sí? Y agua no habían tomado el 22 y el 23, no habían tomado agua siquiera. Las balas se estaban acabando, se calculaba que se tenían más o menos 900,000 cargas de los rifles y ya se habían agotado 680,000, o sea que quedaba muy poco parque. Aparte, las armas norteamericanas eran superiores a las armas mexicanas. Las armas mexicanas eran rifles que se habían utilizado durante la Guerra de Independencia y que nos había casi regalado el gobierno inglés, y que eran todavía más viejas, tenían casi un siglo esas armas, y que funcionaban con una chispa. Amigos, ustedes han visto, yo sé que varios de ustedes han visto esas llamadas carabinas de chispa, ¿sí? Y que sale mucho humo porque la pólvora que se utiliza es la pólvora negra, que realmente la pólvora negra, el 60% se va en humo, ¿sí? Entonces, los mexicanos con esos rifles los cargaban, pero no podían apuntar. Imagínense ustedes, no pueden poner el rifle a la altura de la cara para poder apuntar, porque la explosión de la chispa les quema los ojos. Entonces, hacer esto de subir el rifle, viene el flamazo, les quema la cara. Entonces los mexicanos cargan y tienen que disparar apoyando la culata del rifle a la altura de la cadera. Es como pueden disparar. Obviamente tienen menor puntería, ¿sí? A diferencia de los rifles norteamericanos que utilizan otro sistema en donde el tirador sí puede pegar la cara o la mejilla a la culata del rifle. Entonces los mexicanos con el rifle abajo van disparando y posteriormente se van cuerpo a cuerpo con las bayonetas. Aún así, México acorraló esa carga de caballería, prácticamente rodeó la retaguardia de Taylor. Pero hay una cuestión. Taylor inicia la batalla con 4,500 hombres. Al terminar la batalla del 23, sigue teniendo 4,500 hombres. Y él ya había perdido más de 1,500 entre muertos y heridos, casi 2,000 entre muertos y heridos. ¿Qué es lo que pasa? Que tenía reservas. Él tenía reservas y cuando caían volvía a cubrir con las reservas y volvía a cubrir, pero ya se le habían agotado sus reservas. Lo más seguro es que al otro día, ¿sí?, México les ganara la batalla. De hecho, el general Taylor ya estaba preparando su rendición porque sabía que no iban a soportar un día más con las cargas del ejército mexicano. Se da la mañana del día 24, ¿sí? Y cuando Taylor se prepara para los combates, de pronto no está el ejército mexicano, desaparece. En la noche, prácticamente sin hacer ruido, se retira del campo de batalla e inicia su regreso hacia San Luis Potosí. Se ha dicho mucho que si fue una traición de Santa Anna, que hubiera acabado con el ejército norteamericano, que hubiera detenido a Taylor. Bueno, de todos modos lo detuvo. Taylor ya de ahí no se movió. O sea, el ejército del norte ya no avanzó más, ya no se movió para nada. Santa Anna dice que su tropa no había comido, que no habían dormido y que no tenían suficiente parque, que por lo tanto no iba a arriesgarse, ¿sí?, a que se recuperaran los norteamericanos, y decide retirarse. Nos está diciendo qué pasó, no se escucha. Bueno, yo veo que todo está bien. Si alguien más nos dice que no se escucha, pues bueno, vamos a interrumpir un poquito. Por favor, coméntenos los que están en el chat o los que están en WhatsApp. Díganos si se escucha o no. Aquí estamos viendo que está bien.
A ver, ordenador. ¿Está bien? Sí, sí se escucha. Seguimos entonces. Bueno. Juan Eduardo, checa tu internet. Bueno, ok, gracias amigos, gracias. Bueno, ¿qué pasa para este tiempo? Estamos hablando, fíjense amigos, estamos hablando, ¿sí? De el 22, 23 y 24, ¿sí? De febrero de 1847. Amigos, Polk ya había controlado el norte del país, ya era dueño de todos esos territorios. Fíjense bien, del 47 al 49, en solo 2 años, solo a California llegaron más de 90,000 personas, cuando en California había 7,000, llegaron más de 90,000 cuando la famosa fiebre del oro. Entonces desde el 47 seguían llegando y llegando y llegando. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis, amigos, porque alguien me había comentado que el batallón mormón no había peleado, que sí se formó, pero que no había peleado en la guerra contra México. Tenemos el dato, el batallón mormón fue el que tomó la ciudad de Tucson, en Arizona. Ellos fueron los que la tomaron. Está bien, las pocas fuerzas mexicanas que había entre los 500 mormones se retiraron sin pelear, pero ellos tomaron la ciudad, ya se habían preparado para la batalla, se retiran los mexicanos y toman la ciudad de Tucson, en Arizona. Entonces sí participan en la guerra contra México, ellos diciendo que le habían preguntado a Dios, lo que comentamos la semana pasada, ¿no? O antepasada, que le habían preguntado a Dios y que Dios les dijo que sí, que era una guerra justa, ¿no? Palabras de Dios. Pero bueno, amigos, en ese momento de febrero, ¿sí? Valentín Gómez Farías ya armó una fuerza presionando a la iglesia para formar un ejército que saliera a combatir ante el inminente desembarco de los norteamericanos en el puerto de Veracruz. En ese momento, estamos hablando de marzo, la segunda quincena de marzo, de febrero del 47, la fuerza conocida como los polcos, porque eran de las familias burguesas que bailaban polcas, y otros que porque eran aficionados al presidente Polk, se les queda el mote de los polcos, formaron, sí, digamos una especie de guardia civil, pero formada con militares de renombre, insisto, de gente adinerada, de gente burguesa en la Ciudad de México, y se preparan para ir a defender el puerto de Veracruz, les repito, ante la inminencia del desembarco. En Veracruz hay 4,000 hombres mexicanos. El general en jefe está llamando desde meses atrás, desde que llega la flota y bloquean el puerto, está pidiendo ayuda, ¿sí? Y bueno, ya cuando por fin van a partir, resulta que se quedan, ¿sí? Y arman una revolución en la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque no estaban de acuerdo con los préstamos forzosos que estaba exigiendo el vicepresidente Valentín Gómez Farías al clero mexicano, a la iglesia mexicana. Amigos, lo hemos dicho otras veces aquí en Urus Radio, respetamos la fe religiosa, ¿sí? Pero una cosa es la fe religiosa que pudiera tener cada quien, y otra es la iglesia como institución, que no toda ha sido mala, sí, pero no toda ha sido buena, y que en ese momento tan álgido para México, 1846, 1847, se pone del lado de los americanos, ¿sí? Del lado de los americanos. Vamos a llegar, miren, la próxima semana vamos a platicar de lo que es la toma del puerto de Veracruz y el avance de las tropas hacia el centro de México. Amigos, salían los sacerdotes, ¿sí? Las crónicas nos dicen que aquí en Ciudad de México, en la ciudad de Puebla, los sacerdotes salían de sus parroquias, llamaban a la gente con campanas y empezaban a gritar cuando se juntaba la gente que la intervención norteamericana era un castigo de Dios por vivir en pecado, por haber tocado los bienes de la Santa Madre Iglesia. Ahora Dios los estaba castigando y que teníamos que someternos a la voluntad de Dios, y etcétera, etcétera. Amigos, de veras, no estoy exagerando.
Es cuestión de leer las crónicas de la época y es impresionante que los sacerdotes, ya no en el púlpito, salían a las calles a empezarle a gritar a la gente para que la gente no se opusiera a la llegada de los norteamericanos, porque tenían que someterse a ese castigo, ¿sí?, por haber ofendido los bienes de la iglesia. Háganme favor. Pero bueno, por eso les digo, una cosa es la iglesia como institución y otra es la fe religiosa, que ahí sí no nos metemos y que es mucho, muy respetable, y siempre lo será. Sí, pero la iglesia como institución, caramba. Bueno, pues esta rebelión de los polcos está patrocinada directamente por la iglesia. Directamente. Es más, qué triste que esta rebelión está financiada desde la Profesa. Amigos, en la Profesa nació el movimiento de independencia, bueno, de la consumación de nuestra independencia. Ahí surge en la iglesia de la Profesa. Bueno, pues años después, ahí surge el movimiento de los polcos. Hay litografías de la época donde la iglesia de la Profesa está rodeada de costales de arena, sí, porque están las batallas en el centro de la ciudad. El embajador norteamericano manda mensaje a Washington donde dice, palabras más, palabras menos, que es vergonzoso y es increíble cómo los mexicanos, fíjense, y él siendo embajador norteamericano, que los mexicanos teniendo la mitad de su país invadido, o se está reconociendo que nos invadieron, ¿sí?, se están terminando entre ellos en luchas internas, que es tal el grado de salvajismo que no le va a quedar otra al gobierno norteamericano, ¿sí?, que ponernos un gobierno. No está diciendo que nos anexen, sino imponernos un gobierno para mantener el orden. Hasta el embajador norteamericano, que él tendría que decir, bravo, qué bueno, y que no dudo que haya intervenido, y que obviamente él servía de espía, ¿sí?, y que él enviaba información a Polk, y que Polk sabía lo que estaba pasando aquí. Ajá. Porque después, bueno, ya platicaremos cuando Scott llega aquí y Scott le escribe a Polk y le dice, no paso, o sea, me van a hacer pedazos, y Polk, no, sí pasas, y pasó. ¿Por qué? Por toda la información que tenía Polk. Pero bueno, se da la rebelión de los polcos, ¿sí? En lugar de combatir, ya no de ir al norte, ya se perdió la Angostura, se perdió Monterrey, pero salir a su misión, que es defender el puerto de Veracruz, se van contra Valentín Gómez Farías. Pero ¿qué creen? ¿Cómo lo entendemos esto? Piden que Santana sea el presidente. O sea, no fue una rebelión contra Santana, ¿sí? Santana era el presidente, pero deja al vicepresidente para él irse a pelear. Entonces dicen, no queremos al vicepresidente, pero queremos a Santana en la presidencia. Y Santana regresa a la Ciudad de México, después de perder en Angostura, bueno, llega a San Luis Potosí, viene a la Ciudad de México. Él le había ofrecido a Valentín Gómez Farías 4,000 hombres para calmar a estas personas, y hace un trato con ellos, ¿sí?, donde dice, sí, tienes razón, no hay que tocar los bienes de la iglesia, y se pasa del lado de los sublevados. Es más, Valentín Gómez Farías le escribe una carta tremenda. No dice, no es posible que usted un día esté de un lado y el otro día esté con los enemigos, ¿sí? Valentín Gómez Farías se enfurece contra Santana, porque es una traición de Santana. Se pone del lado de los sublevados. Ahora, Santana lo argumenta, y Santana nos dice que lo hizo porque necesitaba esa gente para pelear, y que después esa gente pelearía. ¿Y qué creen? Que sí es cierto. Esa gente peleó, porque por ejemplo aquí tenemos el Metro Valderas, tan famoso, ¿no? El Metro Valderas, que hasta canciones de rock tiene. ¿Por qué se llama Valderas? Por el general Lucas Valderas, que muere en la batalla de Molino del Rey, muere de forma heroica, defendiendo México, y él era uno de los comandantes de los polcos. O sea que efectivamente luego se pasan del lado del ejército mexicano y defienden en la batalla de la Ciudad de México. O sea, por ese lado tuvo razón Santana, pero bueno, a mí como que no me acaba mucho de convencer, conociendo los antecedentes de Santana, de que brincaba de un lado para el otro, parecía Chapulín el hombre. No sé cómo estaría ese manejo, pero el chiste es que llega a la Ciudad de México, los convence, Valentín Gómez Farías sale, ¿sí?, de la vicepresidencia, y bueno, ¿qué panorama tenemos? Amigos, ya se perdió el norte del país. Estamos hablando de marzo, ¿sí? Marzo de 1847. Se pierde todo el norte del país, está tomado Monterrey, está tomado Saltillo,
Está tomados los puertos mexicanos de San Blas, Veracruz, Tampico, ¿sí? Está a punto de desembarcar, el 9 de marzo desembarca los Marines americanos, no desembarcan en el puerto, sino más al sur, y comienzan un bombardeo que durará prácticamente 3 semanas, donde hacen pedazos la ciudad. De eso vamos a platicar la próxima ocasión. Pero aparte tenemos a Yucatán, ¿sí?, que se desiste de pelear, se declara neutral, pero que aparte le pide a los norteamericanos que lo anexen a los Estados Unidos. Tabasco también no pide la anexión, lucha contra los norteamericanos en una batalla que vamos a platicar también, donde los tabasqueños derrotan a los norteamericanos, ¿sí? Hay más batallas que vamos a platicar, como en la batalla de La Paz, en Baja California Sur, que son batallas de 30 contra 40, no importa, pero son batallas, y se conserva el territorio de Baja California Sur gracias a un puñado de mexicanos que derrotaron a los americanos. Se habla de que no le ganamos ni una batalla. Claro que sí les ganamos varias batallas. Si quieren, no las batallas con mayor número de hombres, pero que fueron batallas muy importantes, insisto. Gracias a eso tenemos ahora nuestra querida península de Baja California, a un puñado de 40 hombres, ¿sí? Pero bueno, de eso platicaremos después. Ese es el panorama que hay en México. Y Santana solamente tiene 94,000 pesos, ¿sí?, para una guerra donde el norte está tomado, donde los norteamericanos están desembarcando en Veracruz. México está dividido, hay problemas en todas partes. Hay un levantamiento, amigos, si ustedes quieren buscarlo, en una población que se llama Sichu, que comienza con X, X-I-C-H-U. Son de esos datos que casi nadie tiene, que estuvimos buscando, de un hombre llamado Eleuterio Quirós, que levanta a más de 2,000 hombres. Él es un desertor del ejército de Santana, él es un desertor y levanta a más de 2,000 hombres en el estado de Guanajuato, y le pide a los norteamericanos, se quiere entrar en contacto con los norteamericanos para pedirles, ¿sí?, que anexen todo el país a los Estados Unidos, y se va en contra de Santana. Es este levantamiento de Sichu, les repito, con X, y que está totalmente olvidado en la historia de México. Acuérdense que estuvimos platicando de las fuerzas mexicanas que iban a sostener California y que se quedaron en Mazatlán y que quieren formar una república también. O sea, está terrible el panorama para el país. Ahí sigo recordando las palabras de Pedro Salmerón: el milagro es que haya quedado un país. Así de plano, el milagro es que quedara un país que gobernar o donde vivir como mexicanos, porque estábamos hechos pedazos, totalmente hechos pedazos. Amigos, ya para casi concluir, los norteamericanos no fueron, yo les decía, los norteamericanos hicieron su guerra, nosotros contribuimos mucho a la derrota, hicieron su guerra, pero hay 2 casos que hay que mencionar. Uno, en febrero del 47, poquito antes de la batalla de la Angostura, en la cueva de la Katana, que está en la Sierra de la Katana, con C, varios vecinos de la ciudad de Saltillo se habían escondido en esas cuevas al saber la inminencia de la llegada de los norteamericanos. Un día aparece un norteamericano ahorcado, ¿sí? No se olviden, amigos, que era un ejército invasor, se arriesgaban a eso y más, y amanece ahorcado, y los soldados de Arkansas llegan hasta esta cueva de la Katana, donde están refugiados varias decenas de familias de mexicanos, y a todos los hombres, se calcula entre 20 y 30, a todos los hombres son muertos, ¿sí?, y sus cabezas son cortadas, delante de su familia, delante de las esposas y los hijos, diciendo o argumentando que ellos habían sido los que habían matado al soldado norteamericano. Nunca lo pudieron probar. Seguramente ellos no fueron, había ya un grupo guerrillero ahí atacando a los norteamericanos. Este crimen que se comete en la cueva de la Katana por los soldados de Arkansas, pues llegó hasta oídos de los norteamericanos por medio de los periódicos,
Recuerden lo que les platicábamos, ya fue una guerra que ya fue seguida por los periodistas, y el mismo Taylor se horrorizó de la matanza cuando estos hombres, los norteamericanos de Arkansas, llegaron cargando las cabezas de los mexicanos y las mostraron en el campamento. Les iba a formar juicio Taylor, pero sabía que necesitaba a esos hombres en la batalla y decide perdonarlos. Pero no fue lo único. Posteriormente, en marzo del 47, en la hacienda de Guadalupe, igual son muertos varios mexicanos que se les encuentran que traen algunas prendas de ropa de soldados americanos. No hay que extrañarnos, era gente pobre, era gente humilde, los americanos traían buena ropa y normalmente cuando quedaban los cadáveres les quitaban la ropa y se la pusieron y les encuentran ropa de los americanos y resulta que matan a más de 20 peones y hombres de la hacienda de Guadalupe con un pseudo juicio, ¿sí? Todos ellos son ahorcados. Amigos, mientras ellos se quedan en Saltillo, les digo, la fuerza de Taylor ya no avanzan al sur del país. Se habla, ¿sí? Se habla, por un lado, de que partían carretas. Un soldado americano, ¿se acuerdan que le decíamos que los soldados americanos eran con sus diarios los que narraban todo? Partían carretas llenas de soldados que iban enfermos de sífilis, ¿sí? Pero al mismo tiempo hubo varios matrimonios entre mexicanas y norteamericanos. Las dos caras de la moneda, amigos. Bueno, creo que se nos está acabando el tiempo. No, adelante. Bueno, pues nada más los últimos detalles. Las tropas norteamericanas se quedan acantonadas en el norte del país. Van a tardar 2 años en salir de ahí. La gente se acostumbró de alguna manera a convivir con los norteamericanos, a comerciar con ellos, y esto lo vamos a ver posteriormente en otras ciudades. Pero si aquí hemos visto las traiciones, amigos, espérense la próxima semana que hablemos de Veracruz y de Cerro Gordo, ¿sí? Las peores traiciones de esa guerra se van a dar durante esas 2 batallas. De veras que da náuseas que haya gentes que hayan formado hasta la Mexican Spy Company, ¿sí? La compañía mexicana de espías. De esto platicaremos las siguientes semanas, licenciado. Qué terrible, profesor. Pues bueno, tenemos muy poco tiempo y nos dicen, aquí varias personitas nos mandan mensajes. Está Ricardo Andrade Rodríguez. Saludos desde Salvatierra, Las Toro Ceguera. Dice, buenas noches, profesores, estamos atentos a este magnífico programa. Karina Gama, saludos desde Oaxaca, bonito Oaxaca. Luis Enrique Muñoz, buenas noches, apreciados licenciada Doris, profesor Mendoza, presentes desde León, Guanajuato. Eduardo del Valle, saludos desde California. Y bueno, Alberto de la Peña, buenas noches, excelente. Saludos, disfrutando aquí el programa, excelente tema. Juan Eduardo Montiel, por fin pude escucharlos en vivo, etcétera. Adriana Smiderman, buenas noches, saludos desde Illinois. Eduardo del Valle, que está emocionado de escucharnos en vivo. Ricardo Calzada Rojas dice que buenas noches, al licenciado y profesor, aquí llegando, corriendo a escucharlos con todo gusto. Juan Eduardo Montiel, que nos escuchaba. Seguimos con Ariel Magno, dice, por fin los escucho en vivo, la verdad no pude aguantar, me llevo escuchándolos desde hace unos meses. Él dice que nos escucha desde el 2015, bueno, el programa del 2015 de la Guerra de los Pasteles, pero quiero hacerles una mención, amigos. Tenemos programas desde el 2012. De hecho, les voy a pasar el link. Miren, aquí les digo, Urus Radio nació el 9 de diciembre de 2012 y bueno, siendo su primer programa en vivo el 10 de diciembre de ese mismo año. Así es que los primeros programas los pueden encontrar en iVoox y les voy a mandar el link, ¿sí? Y bueno, seguimos con Lucero Aboites, Luis Enrique también, Eduardo ya también, Alastor y pues creo que todos. Bueno, que estén muy bien, amigos. También tenía otros mensajes, pero se nos acaba el tiempo. Saludos a Antonio
Almanza, Alejandro Mora, que nos escucha desde Monterrey, Ángel Zapata también está aquí, Aisda Barden. Hasta luego, que estén muy bien.